El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Una vez más, Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36. Así dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que está contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo concede. Les respondió Juan: ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Esta palabra es infalible y tiene autoridad sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que tú nos das. Te rogamos, Señor, que abres nuestros ojos y nuestros oídos para poder entender lo que nos traes en este mensaje de esta mañana. Señor, te ruego que este mensaje levante a Cristo, que tú seas glorificado y que podamos todos entenderlo, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor, para iluminar nuestras mentes y quitar cualquier preocupación o distracción. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Como muchos de ustedes saben, aquí en esta iglesia predicamos por medio de los libros. Predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y en esta mañana vamos a continuar con el capítulo 3. Y vamos a ver tres cosas que nos enseña este pasaje. Que todos los hombres son pecadores. Eso ya muchos lo sabemos. Que todos los hombres necesitan una solución porque son pecadores. Y tercero, que todos los hombres tienen que elegir qué solución van a tomar. Primero, todos los hombres son pecadores. ¿Sabían ustedes que hay cientos y cientos de religiones por todo el mundo? ¿Por qué creen que existen tantas religiones? ¿Por qué crees que la gente siente la necesidad de ir a la iglesia y a orar? ¿Crees que la gente simplemente le gusta o porque se da cuenta que hay una necesidad? No es porque todo el mundo sabe que este mundo y esta vida no son solamente juntadas por moléculas, por la casualidad. No es obvio para todos que hay un creador y que nosotros somos sus criaturas.
El hecho es de que los hombres y las mujeres están buscando todo esto porque ya saben que un día vendrá el día en que tenemos que dar cuentas a Dios de nuestras vidas y hechos. Y todos estamos aterrorizados por esto. En el momento de la redacción del Evangelio de Juan, de este libro de San Juan, la gente claramente se esforzaba para obtener purificación de sus pecados. La gente sabía que eran pecadores y todos estaban buscando soluciones. Leemos acerca de una boda en el libro de Juan capítulo 2, una boda en Caná, donde habían enormes jarros, no sé si se acuerdan cuando predicamos acerca de este capítulo, enormes jarros llenos de agua para purificación. La gente estaba muy preocupado de ser purificado de sus pecados. Sin embargo, la gente de alguna manera pensaba que esta agua podía limpiarles sus pecados. La Biblia es muy claro en el verso 36 de este pasaje que todos hemos pecado ante Dios. Al final de este pasaje, en este verso 36, la Biblia dice claramente que la ira de Dios está sobre nosotros si no obedecemos al Hijo. Amigos, esto es un mensaje difícil de predicar. A uno no le gusta decir a otra persona que tiene pecado en su vida. Yo tendría muchos más amigos si les diría a todos que están bien, que no deben preocuparse por nada, que no existe el pecado, que no existe Dios, que no existe el infierno. Tendría muchos más amigos si hablaría así. Pero en realidad eso no es ser amigo. No es verdadera amistad y no es la verdad que predica la Biblia. ¿Por qué entonces menciono todo esto? ¿Para desanimarles? No, más bien al contrario. Quizás alguna vez uno de ustedes han tenido un amigo o un familiar que está enfermo y necesita atención médica y se niega a ver al doctor o niega a tomar la medicina. Y tú argumentas con ellos y tratas de persuadirles que deben tomar esa medicina y no lo quieren hacer, lo niegan. Niegan que tienen problema. Quizás has conocido a una persona que fue adicto al alcohol o a las drogas, que pensaba que no tenía problema, que todo estaba bajo control. ¿Sabían que el primer paso para poder salir de esa adicción y avanzar hacia adelante es cambiar algo en ti, darse cuenta y admitir que tienes problema? Esa es la forma en que todos podemos cambiarnos. Si esta mañana usted está aquí y piensa que está 100% bien con el Señor y que no hay consecuencias por nuestros pecados, nos estamos engañándonos, estamos negando la realidad. Y esa negación es peligrosa. La Biblia en Juan, 1 de Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. O sea, si alguien niega a tener pecado, se está engañándose. El primer paso, como les dije, para un adicto de alcohol o drogas es admitir que hay un problema para poder resolverlo. Es una idea que los que ayudan a los alcohólicos a salir de su alcoholismo usan y sacan de la Biblia. ¿Cómo podemos cambiar nosotros? Dándonos cuenta primero y admitiendo que somos pecadores. Que la Biblia tiene razón cuando dice que cada uno de nosotros somos pecadores. Creo que no es muy difícil convencernos que todos tienen pecado, que este mundo es lleno de pecado. Si ustedes dicen que no es así, préstame su billetera, vamos a dejarlo en la calle, y si después del culto todavía está ahí, de repente me pueden convencer, ¿no? Pero la realidad es que nosotros conocemos que todos tenemos pecado. El segundo punto es que todos los hombres necesitan una solución para ese pecado. Una semana atrás hubo protestas en la Plaza de Armas. Mi papá me habló por teléfono, seguramente porque me conocía, y me dijo: Nathaniel, no te acercas a la Plaza de Armas. Yo soy adulto, papá, pero igual me llama y me dice: por favor, no te acerques ni por curiosidad.
Seguramente ya saben que les estoy contando esta historia porque no le hice caso a mi papá. Fui a la Plaza de Armas a tomar fotos y videos, y la verdad es que sí, yo sentí que podía estar lejos y tomé fotos y video, pero también tomé bastante aire de ese gas lacrimógenos por mi nariz, y casi fuimos golpeados por los que estaban protestando ahí. Afortunadamente esa situación no fue una cosa muy grave, pero la verdad es que no escuché a mi papá, no escuché a su testimonio. Él ya conocía de estas protestas, porque toda su vida él había estado cerca de estas cosas, pero yo no le hice caso. A veces tendemos nosotros a ignorar opiniones y pensamientos de otras personas, porque creemos que nosotros, como yo en ese caso, sabemos mejor. No nos va a pasar nada. Y a veces dejamos también al lado los comentarios y el testimonio de la gente porque no confiamos en las personas. Y es cierto, no debemos confiar en todos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a nuestra solución? Si todos somos pecadores y necesitamos una solución a nuestros pecados, ¿en quién podemos confiar? ¿En quién podemos confiar para algo tan importante como nuestra salvación? Bueno, las personas en este pasaje de Juan capítulo 3 tenían la misma pregunta. Ellos no sabían a dónde acudir ni en quién confiar. Las personas estaban recibiendo muchas opiniones diferentes para reconciliar sus vidas con Dios. Pero curiosamente hubo un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista era un profeta que hablaba las cosas de Dios, y por alguna razón todos confiaban en él. Era un hombre que hablaba no de sí mismo, pero sino del Mesías que venía, el Salvador. Habló él la palabra de Dios. Era como un representante de Dios en la tierra que hablaba su palabra. Él lo hablaba si la gente le gustaba o no, y la gente confiaba en él. Pero por alguna razón, aunque le caía bien, no todos confiaron en su mensaje. Juan el Bautista era un profeta enviado por Dios que apuntaba al Salvador verdadero. Sus discípulos se acercan a él y se quejan porque Jesús, el Salvador, había venido y él estaba bautizando más personas que Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista dice, pero yo les dije muchas veces, yo no soy el Cristo. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cordero que viene a pagar por los pecados de todos los hombres que creen en Él. En el verso 27 pueden verlo. Él explica que todo lo que tiene viene de Dios. No es de Juan el Bautista, viene de Dios. En el verso 28 dice, ya te he dicho que no soy el Cristo. Juan el Bautista quiere dejar en claro que el Salvador es Jesús. Y es correcto de que la gente quisiera ir a Él. De hecho, en el verso 29, Juan el Bautista explica que eso era exactamente su propósito. Es por eso que Él había venido. Más bien explica que Él está feliz. Y pinta una escena de una boda. Dice, si yo estoy en una boda y mi amigo está por casarse, que es el novio, qué alegría tengo cuando están juntos ellos, cuando tienen por fin el novio y la novia juntos. Él dice en el verso 30 que su alegría se había completado. ¿De qué está hablando Juan el Bautista aquí? Él está dando su testimonio. Él está explicando lo que él sabe que es la realidad. Está testificando quién es la solución a nuestro problema del pecado. Toda esta sección de la Biblia es el testimonio de Juan. Todo lo que acabamos de leer. Juan el Bautista, en el nombre de Dios, está diciendo que Jesús es el esposo. Él es el novio que tanto esperábamos. La iglesia no puede estar sin su Señor y la novia no puede estar sin su novio. Todas las cosas ahora han sido completadas. Juan el Bautista está en la boda del siglo, de la eternidad, ¿no? Él está viendo lo que nadie parece estar comprendiendo.
así como cuando vino Nicodemo a hablar con Jesús acerca del Salvador, no se dio cuenta de su error, no se dio cuenta que el Salvador estaba delante de él en el pasaje anterior. Y aquí Juan el Bautista está proclamando: el Salvador ha llegado, el novio ha llegado, y nadie lo está comprendiendo. Hablamos muchas veces acerca de las niñas que desde pequeños están planificando su boda, ya saben cómo van a vestirse, quiénes van a invitar, todo ya están planeando, pero los hombres también a veces lo hacemos, ¿no? Ya tenemos el deseo de saber con quién nos vamos a casar, toda la vida esperando y esperando. Y finalmente, cuando nos damos cuenta quién es esa persona con quien nos vamos a casar, estamos tan alegres. Lucho y Priscila, no sé, ustedes no pudieron estar con ellos ayer en el carro, pero la sonrisa no desaparecía cuando se fueron de acá. Estaban sonriendo hasta el último momento. Y eso es la alegría de poder casarse, ¿no? Y amigos, nosotros necesitamos un esposo como iglesia. Nosotros, la iglesia, es la esposa de Cristo. Y hasta que llegue el esposo, todos están ansiosos de verlo. Y aquí Juan el Bautista está diciendo que el esposo ha llegado y que Jesús es el esposo, el novio. Él estaba ahí para llevar a su novia, para redimirla a ella y mantenerla como propia, para salvarla de todos sus pecados, para dar su propia vida por ella. Juan el Bautista explica que él no es nada mientras que Jesús es todo. Todo el mundo admiraba a Juan el Bautista porque él era profeta que hablaba las palabras de Dios, pero no se dieron cuenta que Jesús había llegado y Jesús, siendo Dios, es la palabra de Dios. Es el profeta final, profeta de todos los profetas. Ya no existen profetas por ahí. Jesús fue el último. Su palabra es la última. Ya no estamos añadiendo cosas a la Biblia. Ya no estamos añadiendo nuevos libros. La palabra está escrita. Todo se ha realizado en la persona de Jesús. Juan explica que el que viene de arriba de los cielos está por encima de todo. Jesús habla y da testimonio de lo que Él ha visto y lo que Él ha oído. Jesús ha visto y oído la verdad y Él habla de lo que sabe que es la verdad. Este es el testimonio de las Escrituras. Las Escrituras nos están enseñando precisamente lo que debemos de nosotros creer. Amigos, tenemos nosotros un estándar en la Biblia. Esto es nuestro estándar. No eres tú, ni yo, ni nuestros amigos. La Biblia es el estándar. Es cierto que podemos pedir a nuestros amigos una definición o una idea y podemos recibir varias respuestas de esa pregunta. Si una vez has hecho una pregunta como 10 personas y te has dado cuenta que te dan diferentes respuestas, es porque cada persona es diferente. Y es por eso que nosotros a veces tenemos un diccionario. El diccionario es nuestro estándar para definir y entender qué significan las palabras, ¿no? De repente una persona dice, no, esta palabra significa tal cosa, y otro dice otra cosa. Al final el estándar es el diccionario. Vamos al diccionario, ahí comprobamos qué significa esa palabra verdaderamente. Pero la Biblia es aún mayor que un diccionario, debido a que un diccionario puede cambiar y la Biblia no. Recientemente cambiaron la definición de la palabra literalmente en el diccionario. Tantos usan la frase, literalmente estoy muerto. Pero es el uso incorrecto de la palabra literal. Pero ahora tantos lo usan incorrectamente que al diccionario ya lo están modificando y ahora también incluye la respuesta, la definición opuesta a literalmente. Es terrible, ¿no? El diccionario cambia, pero la Biblia no cambia. Y el diccionario está compuesto por hombres y mujeres que pueden tener errores y cometer errores o incluir soluciones para ciertas culturas y idiomas, pero la Biblia sobrepasa las culturas y los idiomas. En Perú, ¿qué es esa cosa con que tomamos las bebidas? Sorbete.
A ver, alguien de México, ¿cómo se llama esa cosa? Popote, ¿no? Y en Colombia es pitillo. Si yo te digo, dame un pitillo, nadie sabe de qué estoy hablando. Pero en cambio, las cosas de la Biblia traspasan las culturas. Entendemos lo que dice la Biblia porque está hecho para todos los hombres y es el estándar. Es la única norma que el mismo Dios nos dio para que podamos ser capaces de resolver controversias y problemas de la vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo es que cuando nosotros estamos enfermos vamos a un médico? Cuando estamos en problemas legales vamos a un abogado. Cuando queremos aprender vamos a un profesional que educa, un profesor. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, las más importantes, entramos a Google o preguntamos a un extraño que no conocemos, confiamos en nuestros amigos o en lo que nosotros nos imaginamos. Amigos, tenemos el estándar, que es la Biblia. Yo no soy el estándar, ningún predicador es el estándar, la Biblia es el estándar. Debemos de nosotros formar nuestras opiniones y decisiones y entendimiento de la Biblia misma, que es la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros también, como les dije antes, predicamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Porque si yo solamente escojo los pasajes que a mí me gustan y lo uso para aprovechar de la congregación, está mal. Pero si tengo que predicar solamente lo que dice la Escritura y tengo que sacar de la Escritura la enseñanza y no puedo saltarme versos y capítulos, tengo que predicar toda la palabra de Dios. Porque la palabra es el testimonio de Dios. La palabra es lo que nos explica cómo podemos ser nosotros salvos. Entonces hemos hablado de dos cosas. Hemos hablado de que todos somos pecadores. No solamente porque yo lo digo, pero porque la Biblia enseña que todos, no hay ni uno que es justo, ni siquiera uno. Y segundo, hemos aprendido que necesitamos una solución y que esa solución se encuentra en el testimonio de Juan el Bautista y la Biblia. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue para nosotros es nuestra respuesta. ¿Qué es nuestra respuesta en cuanto a estos dos puntos? Ayer muchos de ustedes estuvieron aquí para la boda de Lucha y Priscila. Y mi hija Gabriela estuvo tirando los flores, ¿no? Antes de que vino la novia. Y ella es muy dulce mucho del tiempo, pero no todo el tiempo. Y cuando se pone muy enferma, es muy difícil de hacerle tomar su medicina. Una vez le hicimos tomar y no le gustó el sabor. Entonces ella pelea bastante con nosotros, hasta que grita y parece que alguien le estuviera matando. Entonces ya nos preocupamos de que van a llamar a la policía. Entonces, ¿cómo podemos convencerle a nuestra hija para que tome la medicina que necesita para bajar su fiebre? Hemos tratado leche con chocolate, jugos, caramelos. Hemos tratado todo y casi nada funciona. Siempre se da cuenta. Recientemente probamos la lógica. Mi esposa le dijo: Gabriela, tranquilamente, si tomas esta medicina, tu fiebre te va a bajar y ya no vas a tener dolor. Pero si no tomas esta medicina, entonces vas a seguir enferma. En ese momento ella entendió que habían dos opciones y que habían consecuencias para sus opciones, y que si ella tomaba la medicina podía mejorar. Y increíblemente dijo: ya, voy a tomar. Y lo tomó. La verdad es que si ella, y anteriormente habíamos probado eso, pero ella no entendía. Al no respondernos Gabriela, está tomando una decisión. Si no escoge tomarlo o si decide rechazarlo, si no hace ninguna de esas opciones, ¿está tomando una decisión ella? Sí, está tomando la decisión de continuar en su mal, en su fiebre y en su enfermedad. Y nosotros también tenemos una cosa muy similar. No es tanto como una enfermedad de fiebre, pero es en cuanto a nuestra salvación. Tenemos dos opciones delante de nosotros en realidad, pero tenemos tres respuestas.
Las dos soluciones es creer en Cristo como Salvador y ser salvo, tener vida eterna, o rechazar a Cristo y tener la condenación. Pero hay una tercera respuesta, y es de no hacer nada. Rechazar las dos opciones y estar indiferente a todo esto. Decir que no quiero tomar una decisión, voy a postergarlo, no voy a responder. Pero en hacer esto, la Biblia está diciendo que somos condenados, que estamos haciendo lo mismo que rechazar a Cristo. Y eso lo podemos ver en el verso 36, si tienen sus Biblias, en Juan capítulo 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El punto principal de ese verso que quiero enfatizar es que dice, permanecerá bajo el castigo de Dios. No está diciendo que al momento de rechazar a Cristo vas a estar bajo el castigo de Dios. No, dice que ya estás. Si no haces nada, permaneces bajo el castigo de Dios. Este pasaje demuestra la realidad que estoy explicando esta mañana, que no podemos tener una respuesta indiferente a Dios. O le sigues y tienes vida eterna, o le niegas y estás condenado y estás bajo el castigo de Dios. Esta mañana tenemos el privilegio de tener la profesión de fe pública de 4 individuos que van a estar aquí adelante y van a explicar que ellos, o van a confesar que creen en Cristo como su Salvador. Van a subir también 2 padres por su hija, Adelis, y ellos van a también confesar su fe y demostrar que van a ayudarla a crecer en la fe del Señor. Estas personas demuestran que no solamente creen en el testimonio que está en la Biblia, no solamente creen en lo que dice Juan el Bautista, pero han tomado otro paso más de sellar su salvación, de buscar ese siguiente paso de ser bautizados. Ellos han puesto su confianza en el Señor. Ahora, el bautismo no les salva. Tenemos que estar muy claros en esto. Bautismo no salva a nadie, pero más bien es un sello que representa lo que espiritualmente está pasando. Nosotros creemos que no son purificados. Esta agua acá no les va a limpiar el espíritu, pero esta agua representa la sangre de Cristo que sí limpia su espíritu. Esta agua representa la redención que tienen por medio de su Salvador, de Cristo Jesús. Nosotros creemos que este rito no es lo que purifica. No cualquiera puede mojar a una persona y ya está. No. La purificación de nuestras almas es por medio de la sangre de Jesús. Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó de la muerte por el poder del Padre, también nosotros llevamos una nueva vida. Cuando creemos lo que dice Juan el Bautista en este pasaje, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y somos bautizados, estamos confesando creer en Cristo. Estamos dándonos cuenta de que este sello del bautismo es representante de algo futuro, una realidad futura, en que vamos a resucitar con Cristo en la vida eterna. Y ahí, por la compasión y gracia de Dios, veremos por fin a nuestro novio, a Jesús, cara a cara, en ese banquete, esa celebración matrimonial que durará por toda la eternidad. Esta mañana, al ver el testimonio de Juan el Bautista, al ver las palabras de Jesús y escuchar las Santas Escrituras, escuchar este mensaje predicado y escuchar a 4 personas confesar su fe, nosotros tenemos que tomar una decisión. La información está delante de ustedes. O niegan al Señor Jesús como su Salvador, o no hacen nada, que es lo mismo, o lo reciben como su Salvador para vida eterna. Les animo a que sigan los pasos de las personas que van a ser bautizados esta mañana, que pasarán en unos breves momentos y van a poner su fe en el Hijo
de Dios, que han puesto, su fe ya en el Hijo de Dios, y esto es un sello representando eso. Si usted tiene el deseo, ya no esperes más. Más tarde, puede ser muy tarde. Acércate a uno de los pastores, a uno de los miembros de esta iglesia, y pregúntales qué podemos hacer nosotros para tomar el siguiente paso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el testimonio que nos das por medio de esa palabra, de la realidad, del estándar, Señor, de cómo podemos nosotros, hombres pecadores, ser salvos. Señor, no podemos confiar en seres humanos, todos fallamos, pero tu palabra es nuestra autoridad infalible, que no tiene errores. Y Padre, te ruego que ayudes a cada persona aquí presente a tomar en serio su alma, su vida después de la muerte. Señor, a darse cuenta que tu palabra dice que hay un solo camino, que ese camino es solamente por Jesús. No hay otro camino por el cual podemos ser salvos. Ayúdanos a todos, Señor, a depositar nuestra fe, a poner nuestra confianza en la persona de Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.